Muy buenas tardes, bienvenidos a tu espacio sobre educación financiera, el programa donde hablamos de dinero de forma clara, simple y cercana. Soy Noema Solís y vamos a conversar sobre un tema un poco sensible, pero también es algo que uno pasa en el día a día, que es bien cotidiano, que es las finanzas en la familia, ¿verdad? En la pareja. Entonces, como justamente este espacio es para poder aprender a administrar el dinero, que es una de las principales razones que a veces uno cuesta poder saber cómo manejar o administrar, y en especial cuando uno está en pareja o si no también uno tiene su familia, es bueno justamente poder aprender para organizar en el dinero, ¿verdad? A usar. Entonces, en este espacio que vamos a tener el día de hoy llega a ustedes gracias a la cooperativa Sagrados Corazones Limitada, que apuesta a la educación financiera como base del bienestar familiar. Entonces es un placer para mí estar aquí hoy para poder compartir con ustedes, la audiencia de Multimedia RS, en este espacio sobre educación financiera. Bueno, entonces tenemos el tema de hoy sobre las finanzas en pareja y también como lo importante que es que uno pueda hablar sobre las finanzas para tomar decisiones acertadas justamente en la familia. Es que hoy queríamos aprovechar para poder compartir un poco de información de por qué es importante hablar de las finanzas en pareja. Y por qué es importante que realmente no dejemos pasar o solamente no se hable. Porque hay muchos errores comunes que las parejas evitan, parece, hablar de dinero, porque uno no quiere discutir o uno ya supone muchas veces que el otro ya sabe, que a veces uno gasta también sin avisar, o considera que el silencio es mejor para justamente no generar ningún tipo de problema. Entonces, con lo que hoy aprenderemos en educación financiera es justamente a poder ir quitando o mejorando esos errores, que no haya esos errores en nuestras finanzas. Entonces, ya adentrándonos un poquito más también a lo que es el tema de hoy y aprendiendo un poco más también, recordando que es sobre las finanzas en pareja y que tiene mucha relación con las finanzas familiares, ya involucrándole a las personas con quienes convivimos. Entonces, hablar un poco del dinero en familia hoy día no es en una moda ni nada, sino que hay muchas maneras en que podemos encontrar también casos reales o personas famosas también que hablan de las finanzas en la familia, ¿verdad? Hay un caso, por ejemplo, el que conocemos de justamente investigando y viendo más de personas famosas que conocen o hablan sobre sus finanzas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Michelle Obama, por ejemplo. Ella mencionó en una oportunidad que ella, por ejemplo, al comienzo tenía algunos problemas financieros y que justamente en varias entrevistas ya contó que durante años ella y su esposo tuvieron algunos conflictos financieros, en especial cuando él decidió entrar en el tema de la política, por ejemplo, en cuanto a los ingresos inestables, las crianzas de sus hijas. Entonces lo que le ayudó mucho a ellos es a poder sentarse, a hablar con números reales y redefinir prioridades familiares. Entonces, con su experiencia, lo que nos enseña es que no siempre se consigue poder planificar juntos. Entonces es importante que cuando uno tiene su pareja o que cuando uno está en familia, es importante que realmente uno pueda sentarse, tomarse un tiempo y poder hablar sobre los números, porque independientemente, como dijimos al comienzo, hay algunas situaciones que hacen que uno pueda tener justamente esos conflictos, esas discusiones por el uso del dinero. Entonces, también así pasa por nosotros si realmente la educación financiera empieza en la casa o cómo hacer, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones reales en que uno puede realmente estar viviendo en el día a día y que realmente uno piensa si es bueno hablar, posponer o no el dinero, se van acumulando las cuentas. Entonces hay muchas situaciones o conversaciones incómodas sobre compras compulsivas o el uso emocional justamente del dinero.
Y a veces hace que uno no sepa realmente si es cómo administrar o cómo manejar esa situación en la casa. Entonces, en base a eso, es que estábamos pensando justamente la importancia de involucrar a todos los miembros de la familia y también empezar justamente en pareja para poder hablar y organizarse de cómo se va a administrar el dinero. Entonces, a eso en particular yo le suelo llamar justamente el consejo familiar, ¿verdad? El consejo en donde justamente en familia uno antes decide o analiza justamente cómo va a manejar la parte financiera. Entonces uno se pone de acuerdo qué manera o qué sistema, por ejemplo, va a utilizar para administrar las finanzas. Y eso lleva a que justamente uno pueda trabajar en un consejo donde la familia normalmente alguien toma la posta y preside y comienza justamente comienza a evaluar, donde primeramente uno analiza los ingresos que van a ser para uso familiar y también después ya va a comenzar a ver cuáles son las necesidades que tiene la familia, cuáles son los gastos que uno tiene en la familia. Entonces uno comienza justamente a analizar cuáles son las situaciones que se van presentando. Y entonces la familia, uno tiene que estar de acuerdo en cuánto va a ser el dinero que va a separar para cada una de los gastos o las necesidades que va teniendo. Entonces es de esa manera más o menos que uno ya va incluyendo, haciendo que todos los miembros de la familia vayan participando. Y a veces pensamos si es bueno o no involucrar a los hijos justamente en las finanzas. Entonces es bueno que justamente los que tienen niños pequeños de entre 4 a 8 años, por ejemplo, enseñar a los niños que ellos pueden aprender justamente ya explicándoles de manera sencilla lo que es el dinero o usar ejemplos simples. Enseñar a elegir, por ejemplo, cuando van el precio de las cosas, entonces que ellos normalmente utilizan, en especial en esta época de la escuela. Entonces es una oportunidad que uno tiene justamente para poder enseñar o ir mostrando. Y también para los niños o los preadolescentes, ¿no? Que ya justamente la exigencia de la sociedad ya hace que ellos ya quieran presumir algunas cosas que ellos tienen. Entonces es importante que se le pueda enseñar justamente a dividir, a gastar, en cómo pueden ahorrar, cómo pueden justamente su dinero hacer que puedan invertir en algún pequeño negocio que ellos pueden ya ir pensando. Y son maneras básicas donde nosotros le incluimos dentro del presupuesto familiar. Entonces son decisiones simples. Pero todo esto comienza justamente con ese primer consejo, con esa primera reunión familiar y que normalmente se origina primero en pareja. Entonces también uno puede hacerlo por sí mismo si no tiene una pareja. Entonces lo ideal es que justamente uno pueda ya establecer un sistema de cómo va a ir armando el presupuesto, ir analizando los gastos que van teniendo en familia. Entonces con esto justamente lo que hacemos es que todos los que conviven dentro de una misma casa puedan ser parte y la carga no queda solamente para una persona. Entonces a veces eso es lo que hace que justamente uno deje de poder hacer seguimiento a su presupuesto o deje de hacer un control de su dinero o ya comienza a hacer compras compulsivas o gastos innecesarios porque justamente uno siente esa sobrecarga. Entonces hay modelos o maneras simples, como mencioné, no hay un modelo fijo o estándar o una regla así que esto tienen que hacer, sino que como pareja lo ideal es que uno pueda hacerlo de la manera más sencilla, como va a hacerlo en una manera que hace que puedan tener un control y un seguimiento siendo diligentes, ¿verdad? En su seguimiento de su presupuesto. Entonces, como le mencioné, la manera más fácil es que justamente puedan en el presupuesto
armar ese presupuesto juntos. Entonces, siendo el primer paso sería justamente armar su presupuesto en consejo, o sea, como así todos juntos, ya sea en pareja o con toda la familia, ya cuando ya tienen definido para hacerlo más fácil. Después también que uno pueda justamente asignar esos montos y que constantemente uno pueda revisar juntos ese presupuesto. Como el presupuesto no va a ser que justamente nosotros comencemos a controlarle a la pareja, mira, sino que lo que hace es que ordena y hace que la relación se mantenga más estable, en el sentido de que por lo menos sabemos que hay una meta financiera juntos. Luego también hay algunas reglas básicas también que uno puede seguir, que es cuando hay gastos muy grandes que uno entiende hacer, es bueno que haya una comunicación. Entonces, avisar antes de gastar, hacer gastos grandes a tu pareja. También es bueno que en pareja uno pueda definir límites con el uso de la tarjeta. Entonces, hoy quizás es más fácil y accesible, o sea, más accesible tener o contar una tarjeta de crédito, entonces con una línea. Y muchas veces nos tienta a poder gastar, ¿verdad? Entonces, o a utilizar esa tarjeta de crédito. Entonces, es bueno que como pareja uno pueda establecer un límite del uso de la tarjeta y así tener metas compartidas. Y es también algo muy importante que también considero dentro de una revisión o de esas metas, es que uno pueda hacer ese seguimiento, pero sin evitar enojarse. Entonces, justamente eso va a ayudar mucho en a que juntos se pueda aprender, porque capaz a uno le es mucho más fácil llevar el presupuesto, controlar, seguir. Le es más fácil hacer ese seguimiento con los números, pero capaz a la otra persona le cueste más. Entonces a veces uno tiene que tener paciencia porque uno puede aprender juntos. ¿Y qué es mejor? Entonces, en especial con el tema de la tarjeta de crédito, para poder justamente aprender a manejar, porque según también las estadísticas, que una de las mayores fuentes de conflicto en pareja es cuando no hay acuerdos. Entonces, es bueno que justamente que la tarjeta de crédito que no venga con sorpresa de que justo utiliza toda la línea y se queda ahí con la deuda. En especial eso, avisarme, yo tengo una tarjeta de crédito y es bueno que nos podamos definir para qué se va a usar esa tarjeta de crédito, hasta cuánto va a ser nuestro tope. Y en especial en apoyarse para poder evitar esas compras compulsivas. En especial en esas compras pequeñas que uno hace o que quiere darse el gusto. O lo que hay muchísimo también ahora es el tema de los reintegros de las promociones con el uso de la tarjeta, que son buenas si uno realmente lo utiliza de manera sabia, ¿verdad? Entonces, aprovechar realmente las promociones, pero sin complicarse. Entonces, comprar lo necesario siempre y cuando uno tenga para poder justamente pagar otra vez lo que uno está adquiriendo con su tarjeta. Entonces, como le mencioné, es que realmente es importante que uno pueda ir hablando, conversando, que evitar esos problemas que se puedan generar por no hablar, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de ir mejorando en las finanzas en pareja es justamente revisando juntos el presupuesto, ir viendo en qué se puede ir mejorando los gastos que se hicieron y qué se puede ir evitando. Y con la repetición de cada mes que vayan revisando juntos y comunicándose, esa parte financiera de ambos va a ser mejor. Y después incluso uno ya va a comenzar a ir actuando de manera automática, en el sentido de que uno va a manejar y va a conocer su presupuesto, de la meta clara que uno tuvo con su pareja, y va a saber, al menos va a tener en mente lo que uno se propuso que iba a lograr. Entonces, muchas veces pensamos en como un error también cuando no tenemos la claridad de los ingresos y los gastos. En muchas parejas no saben exactamente cuánto
entra, o sea, cuánto es el ingreso de la persona, ni cuánto también es lo que uno va gastando. Eso hace que justamente no sepamos cómo tener de manera clara cómo ir logrando algunas cosas o cómo ir viendo para poder salir justamente si no sé, de alguna deuda o ver si podemos, por ejemplo, comprar algo porque no tenemos una noción de cuánto es el dinero que tenemos y cuánto es lo que podemos gastar. Entonces nos causa demasiadas dudas. Entonces, eso es algo, creo que uno de los errores que más afecta siempre a una pareja porque en especial cuando uno tiene la visión de poder lograr algo, entonces no sabe cuánto sobra para poder invertir en algo o cuánto sobra para poder comprarse en algún electrodoméstico, algo que necesita en la casa o para hacer alguna mejora o si está considerando hacer algo para sí mismo. Entonces, no tener esa claridad entre los ingresos y gastos justamente ocasiona que haya ciertos conflictos y es importante que justamente eso uno pueda ir comenzando a subsanar para que así ir mejorando justamente y hacer que la finanza sea más saludable en la pareja. También, como les mencioné, usar la tarjeta de crédito como una extensión del salario. Muchas veces ya usamos todo nuestro salario y comenzamos a utilizar la tarjeta de crédito, luego cobramos el salario y volvemos a pagar nomás el monto mínimo o si no volvemos a pagar un poco más de lo que es la deuda de la tarjeta y comenzamos a utilizar otra vez la tarjeta de crédito para poder volver a usar para las situaciones o gastos cotidianos de la familia como el supermercado, ya sea algunos gastos de luz, agua o gustitos que a veces uno tiene, ¿verdad? Entonces, eso también es otro error que uno a veces comete en las finanzas, que uno justamente no hace un buen uso de la tarjeta, porque recordamos la línea de crédito de la tarjeta no es una extensión del salario, sino que es como una deuda. Entonces, si usamos correctamente la tarjeta de crédito, uno puede aprovechar las promociones, reintegro lo que tenga la tarjeta de crédito y es bueno, porque ayuda a que uno justamente pueda ahorrar en ciertas cosas. Pero si no lo usamos correctamente, puede tornarse justamente en una situación de conflicto también dentro del hogar, porque en donde comienzan a haber justamente esas sorpresas de deudas. Y también en algunos casos hay esa competencia de quién paga más, quién gana más o yo pongo todo. Entonces, recordar que en una pareja no debe haber esas competencias, sino que debe haber una cooperación. Entonces, por eso es importante que uno pueda establecerse ciertas prioridades o metas en pareja, esas metas financieras, porque esto va a ayudar a que eliminar estos tipos de comentarios, porque realmente molestan o hacen que uno se sienta justamente, uno comienza a pensar o sobrepensar sobre estos tipos de comentarios. Entonces, ese también es otro error. Si es que en un momento están conviviendo con esto, entonces también es algo que uno puede ir remediando armando bien su presupuesto y ese consejo que dijimos al comienzo, analizar esa situación financiera en familia, en armar su presupuesto y luego ir justamente destinando lo que se va a gastar para cada cosa. Eso va a ayudar mucho a que todos trabajen juntos. Y eso va a hacer también que se evite el cuarto error, que es no definir las prioridades comunes. Entonces es importante que uno como familia, como pareja, uno pueda tener sus prioridades. Por ejemplo, uno piensa en vacaciones, mientras que el otro su prioridad podría ser cancelar todas las deudas, otro quiere cambiar el celular, otro quiere cambiar el auto. Entonces es como cada uno va apuntando hacia un horizonte distinto. Entonces es importante que las prioridades sean compartidas, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que cada uno no tire hacia un lado, ¿verdad? Es lo que sería como lo que va a guiar ese presupuesto, lo que va a guiar en que uno pueda, por ejemplo, cuando se presenta una situación en el día en el que uno tiene una
una oportunidad para poder gastar, uno cuenta con ese dinero para gastar, pero uno recordando esa prioridad o esa meta justamente va a hacer que uno pueda evitar, porque hay una meta compartida que uno quiere lograr. Entonces, justamente esos son algunos errores. Cuando no hay una prioridad compartida, cuando justamente comienza a haber comentarios o no se conoce, o sea, uno desconoce cuánto es el ingreso o los gastos que hay en la casa. En eso hace o genera que justamente uno esté disgustado o que uno es como que tiene la sobrecarga de poder llevar esa administración del dinero y que parece que no es justo. Entonces es importante que para que como pareja puedan, para lograr esos proyectos, puedan definir la meta juntos. Entonces, ¿cuáles son las metas que como pareja vamos a proponernos para por ejemplo, este año 2026? Ahora está comenzando enero, entonces sería bueno que podamos definir. Igual, si uno no está en pareja, también lo que uno desearía hacerlo, comenzar desde este mes de enero, aprovechando de todo el año. Y entonces es importante que para uno pueda lograr y alcanzar esa meta o ese proyecto, que pueda definir la meta. Entonces eso va a hacer que los dos se sientan, o sea, que uno no le está imponiendo al otro, sino que durante todo el año uno va a trabajar en un proyecto en común. Y lo que sí, cuando uno establece una meta, por ejemplo, vamos a suponer que es cancelar las deudas, o podría ser también que la meta pueda ser fondo de emergencia. Lo ideal es establecerse un fondo de emergencia, o que pueda ser también el tema de la casa, por hacer una ampliación de la casa o cambiar el auto. Entonces es que cuando uno tenga definido esa meta en conjunto, que uno pueda ponerle un número real de cuánto cuesta y en cuánto tiempo vamos a lograr. Cuánto tiempo necesitamos de acuerdo a lo que cada uno también pueda aportar. Entonces, supongamos que nosotros queremos establecer un fondo de emergencia, que es lo ideal que uno cuente con un fondo de emergencia que cubra 3 meses los gastos que tenemos en el mes. Supongamos que en un mes yo como pareja o en familia tengo un gasto fijo y variable de 3,5 millones, que ya incluye tu supermercado, alquiler, movilidad, en todo lo que es gasto fijo, ya sea de agua, luz, completito 3,5 millones. Entonces, para tener justamente o sea, lo recomendable y que se nos inculca siempre a tener es por lo menos 3 meses ese mismo importe. Entonces, lo ideal es que entonces, como supongamos que nos establecemos la meta de poder tener 3 veces ese monto. Entonces, buscar poner un número real que va a ser, por ejemplo, lograr los 10,5 millones. 10,5 millones es lo que en el monto total de lo que yo me gustaría poder tener un fondo de emergencia. ¿Y en cuánto tiempo vamos a lograr esos 10,5 millones? ¿Y cuánto es lo que cada uno podemos aportar para poder lograr eso? Entonces, en esa comunicación o ese análisis que uno va haciendo es lo que va a hacer que justamente uno pueda levantarse en la mañana y pueda tener un objetivo, una meta por la cual también uno va a trabajar, o una meta por la cual están esforzándose para no evitar hacer gastos hormigas, poniendo prioridades con algunos gastos. Y es bueno porque eso va también a hacer que uno pueda ir ahorrando. Y después de poder definir la meta, poder tener ya en cuenta en cuánto monto necesitan, en cuánto tiempo. Es importante también que uno pueda decidir en dónde va a guardar ese dinero. Entonces, ¿cómo va a hacerlo? Entonces, si van a poner en una cuenta bancaria, ¿en cuál cuenta? Y que ese monto en esa cuenta no pueda tocarse, ¿verdad? O si van a hacerlo en un sobre, o si van a hacerlo a través de un ahorro programado. Entonces, que genere justito ese monto para cuando termine. Es una opción. Son alternativas de cómo uno puede ir viendo o poniéndole nombre a esas metas financieras. Y eso ayuda mucho también, por ejemplo, cuando uno quiere viajar en
Entonces uno dice, bueno, un viaje, por ejemplo, al nordeste de Brasil me va a salir entre 6 millones a 7 millones. Y en establecerse, por ejemplo, en cuánto tiempo yo puedo lograr ese monto, es un sueño mío. Yo quiero ir a conocer, es lo que siempre quise. ¿Cómo puedo hacer para poder juntar ese dinero? En pareja, o sea, siempre en pareja. Entonces, cuando van haciendo y van pasando el tiempo, entonces es bueno que juntos vayan revisando y controlando y teniendo ese acompañamiento. Y con eso van a ir justamente logrando esas metas. En particular, eso me ayudó muchísimo a mí durante mi matrimonio en pareja, justamente a poder lograr esas metas. Nosotros desde que nos casamos nos establecimos metas y siempre nos manejamos con el uso del presupuesto. Entonces, anotamos cada gasto que hacíamos, cuánto necesitamos. Por ejemplo, nuestro primer electrodoméstico que llegamos a comprar fue un aire acondicionado y sabíamos que teníamos que juntar 1.500.000. Y ambos estudiábamos, teníamos que pagar la facultad, sabíamos que nos sobraba lo justo, lo necesario, pero queríamos comprar nuestro aire acondicionado. Entonces, es importante que justamente los dos estén decididos y que tengan esa meta compartida. Y así fue, nos entusiasmamos y vimos que éramos capaces de poder ir logrando más cosas. Y vemos que hay muchísimas historias de éxitos, ya sea de manera personal o en pareja, de personas que justamente tienen bien claro cuáles son sus metas o sus proyectos que quieren lograr y le ponen justamente un número, le ponen un tiempo, por ejemplo, ya saben, para cancelar las deudas también, y comienzan y trabajan por eso. Entonces, siempre que sea bueno y uno hace su esfuerzo, uno realmente ve esos logros con el tiempo. Entonces, es importante que uno pueda ser perseverante justamente para poder ir logrando. Y de esa manera recordar que es importante que uno siempre pueda trabajar juntos, que haya diálogo, haya conversación y intentando evitar justamente no postergar estas conversaciones sobre el manejo del dinero en la casa. Muchas veces cometemos también ese error de que una sola persona es la que sea la encargada de hacerlo todo. Capaz, una vez que se hable, que se diga, bueno, estas son nuestras metas, estas son las cosas, uno tome la posta, digamos, y mantiene y hace el control y la administración. Pero siempre es bueno que uno pueda tratarlo y poner en la mesa y hablarlo constantemente en pareja. Entonces eso va a ayudar mucho a que no se acumulen las cuentas, también de que no sea una manera de discusión, entonces no va a haber culpa después, se van a evitar muchas compras compulsivas, no van a aparecer sorpresas de deudas. Entonces, siempre va a haber como esa información transparente de lo que es el manejo del dinero. Entonces, recordar que realmente cuando uno está en pareja, siempre hacer que las finanzas se basen en la unidad, que haya unidad en el uso del dinero, que sean honestos también uno con el otro, ser sinceros en cuanto a lo que uno gana, ser sincero en cuanto a lo que uno gasta. Por ejemplo, si justo hoy tuvo un antojo y decir así, es que justamente era lo que quedaba el dinero de ese mes. Y apoyar, ¿verdad? Tener paciencia, porque no es algo que uno aprende rápido, sino que es en el día a día, con el tiempo, uno va aprendiendo a cómo va a manejar el dinero, sino que y en pareja se aprende mucho mejor. Uno va viendo el crecimiento y va haciendo que realmente uno vea esas metas cumplidas a largo plazo. Entonces, uno también esforzarse por vivir dentro de las posibilidades y distinguir esas necesidades de deseo. Entonces, estuvimos viendo muchos de los errores que a veces cometemos en pareja. Recordar de que las finanzas en pareja o las finanzas en la familia no se tratan de que tienen que ser perfectas, sino de ir creando justamente conciencia por ejemplo, los que tienen hijos, a los hijos, en pareja también, para poder tener mucha paciencia y que recordar justamente de esos
tip de que sean transparentes, de poder evitar deudas y que ver el dinero como una manera también de poder ir mejorando, ¿verdad? Poder ir administrando mejor en pareja, que cada uno por su cuenta. Entonces, eso va a ayudar mucho a que uno pueda, con el tiempo, tener mucha tranquilidad y hacer que justamente uno pueda, al trabajar juntos, de poder tener un presupuesto, de poder lograr esos proyectos o metas que a veces uno piensa que no va a poder hacerlo. Entonces, si lo hacen y se organizan, va a ser mucho mejor y van a ver que en la meta que uno lo tiene no va a ser algo que uno va a imponer, sino que va a ser de los dos. Y por último, ya para poder cerrar, entonces eso va a recordar que tener mucha confianza uno en el otro. El control es mejor, el dinero, hacerlo juntos y poder mantener siempre mucho diálogo. Entonces, con esto nosotros vamos cerrando ya lo que es el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en tu espacio sobre educación financiera y recordar que el mejor legado no es cuánto dinero dejamos, sino lo que enseñamos a hacer con él. Entonces nos reencontramos en la próxima edición por Multimedia RS.